Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita deel.com/línea. Clic en la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además tenemos a Pablo Sánchez del broker Neix para explicar todo lo que viene pasando con las tasas cortas en pesos. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El mercado sigue de cerca la situación de las reservas y los movimientos del Tesoro con un ojo puesto en los vencimientos de deuda de enero que traerá el debut del nuevo esquema monetario y cambiario del Banco Central. En ese marco, repasemos. Al 23 de diciembre, el gobierno tenía 1.903 millones de dólares en su cuenta en moneda extranjera en el Banco Central, unos 1.797 millones por debajo de los 3.700 que deberá pagar a bonistas privados el próximo 9 de enero. Como escribió ayer Tomás Carrió en Bloomberg Línea, el Tesoro ha estado vendiendo en las últimas ruedas para mantener el tipo de cambio contenido. De hecho, el lunes el gobierno habría vendido unos 230 millones de dólares para frenar al tipo de cambio en torno a los 1.455 pesos, marca en la que cerró ayer martes. Según marcaron desde la cuenta de ex Target de mercado, a eso de las 13:50 horas de ayer, el Tesoro seguía marcando su presencia en el mercado de cambios, aunque esta vez con menor volumen. Para esa hora de ayer se había operado unos 234 millones de dólares, mientras que el dólar oficial mayorista llegó a tocar la marca de 1.463 pesos. Vale la pena resaltar, más allá de estas ventas recientes, que los depósitos del Tesoro sugieren un saldo neto comprador de 395 millones de dólares en el mes hasta el 23 de diciembre, superando así los 246 millones de noviembre. Recordemos que desde mañana arranca la nueva fase cambiaria, donde las bandas se van a mover de acuerdo al ritmo de la inflación de 2 meses antes y la acumulación de reservas la pasaría a ser principalmente el Banco Central. El gobierno estima sumar así unos 10.000 millones de dólares en 2026, dependiendo de la demanda de dinero. En paralelo, las tasas cortas en pesos mostraron más volatilidad ayer. La repo se llegó a ver operando en torno al 100% y la caución arriba del 80%. El Banco Central, al menos hasta ayer, no había salido a ponerle techo, lo que sugiere que está cómodo con la situación para ayudar a sacarle presión al dólar. ¿Por qué la suba de tasas? Según explicaron desde PPI, en un contexto de suba estacional de la demanda de pesos, los bancos van agotando los pulmones de liquidez mientras cumplen con requisitos de efectivo mínimo. Por otro lado, los bancos no pueden demandar pesos de los depósitos del Tesoro, que están en 3,3 billones de pesos, al no haber más licitaciones hasta el 14 de enero. El único pulmón que les queda es el saldo del Banco Central de Operaciones Repo y es precisamente ahí donde fueron tomando liquidez. Al 26 de diciembre, ese stock había llegado a un mínimo post elecciones de 1,18 billones de pesos frente a un promedio de 3,73 billones desde el 27 de octubre. De acuerdo al análisis de PPI, el cercano agotamiento de esa fuente de liquidez es lo que probablemente forzó a las entidades a ir a la rueda de caución, presionándola fuertemente al alza durante el cierre de este lunes. Si querés profundizar sobre esta situación en torno a la caución y las tasas de simultáneas, quédate hasta el expreso financiero de este capítulo, donde vamos a escuchar a Pablo Sánchez del broker Neix. 2. ¿Será el 2026 el año de la lluvia de inversiones extranjeras en la Argentina? Con el RIGI y las reformas a la vista, el gobierno espera que así sea, teniendo en cuenta que el saldo hasta ahora no ha sido del todo positivo. Como escribió ayer Mariano Espina en BloombergLinea.com, entre enero y noviembre de este año, la inversión directa de no residentes registró un flujo negativo de 1.800 millones de dólares, de acuerdo al último informe del Banco Central. Juan Tripier, director de PwC Argentina, reconoció un cambio de clima inversor en la Argentina desde la asunción de Milei, pero advirtió que el trabajo de credibilidad no se va a poder hacer de un día para el otro. Para el 2026 cree que la estabilidad política y macroeconómica, junto con las reformas que discute el Congreso, confluirán a favor de las inversiones, especialmente en infraestructura petrolera, minería y tecnología. En cuanto al RIGI, vale la pena repasar que ya se aprobaron 10 proyectos por un total de 16.665 millones de dólares. De acuerdo a las obligaciones de inversión mínima que indica la ley, se
estima que hasta el final del mandato de Milei, es decir, el 2027, ingresen al país cerca de 5.500 millones de dólares, en un monto que podría ser mayor, dado que hay al menos otros 10 proyectos en evaluación. Y en materia de fusiones y adquisiciones, el 2025 cierra con 75 transacciones por un total de 13.700 millones de dólares, 2.500 millones por encima del 2024. La principal fue la adquisición de Arcadium Lithium por Río Tinto por unos 6.600 millones de dólares, seguida por la compra de Telefónica Argentina por Telecom por 1.200 millones de dólares. Vista Energy, por su parte, se quedó con los activos de Petronas en Argentina, también por 1.200 millones, y Adecoagro compró a Profertil por 1.100 millones de dólares. También avanzan privatizaciones en la Argentina, como la venta de la participación del Estado en Citelec y las concesiones de la vía navegable troncal y los ferrocarriles de carga. Veremos cómo avanza todo esto en el 2026. 3. Para cerrar el año, les traigo un repaso de cómo queda la Argentina en el ranking de riesgo país de Latinoamérica. Con 571 puntos, el país se ubica tercero entre los más riesgosos de América Latina, solo por detrás de Venezuela con más de 12.000 puntos y Bolivia con 709. Ecuador sorprendió perforando las 500 unidades por primera vez en 6 años después de la reelección de Daniel Noboa, y vale la pena aclarar que Bolivia comprimió fuertemente después del triunfo del centro derechista Rodrigo Paz, que puso fin a 20 años de hegemonía socialista. En el extremo opuesto de costo de endeudamiento, los bonos más seguros siguen siendo los de Uruguay con 70 puntos básicos de riesgo país, Chile con 91, Paraguay con 103 y Perú con 132. Brasil y México se ubican en una escala intermedia por arriba de los 200 puntos. En el caso argentino, pese al inédito superávit fiscal que logró el gobierno de Milei en estos 2 años, varios factores siguen pesando en la percepción de riesgo. Uno de los factores principales es la propia historia de incumplimientos crediticios del país en un mercado que quiere ver que Argentina empiece a cumplir consistentemente para revertir la desconfianza acumulada. Pero también quiere ver cómo va a ser la acumulación de reservas en 2026, teniendo en cuenta que las netas siguen muy bajas para el tamaño de la economía. Y por último, quiere ver que Milei logre avanzar efectivamente con reformas estructurales como la laboral, la tributaria y la previsional. Recordemos que este mismo año el riesgo país argentino tocó un techo de 1.456 puntos en septiembre, días después de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Como todos los que escuchan este podcast sabrán, el rally post elecciones legislativas de octubre permitió la compresión que vemos hoy reflejado en el riesgo país argentino. Antes de pasar al expreso financiero y recordando que no habrá operaciones en la bolsa argentina hoy, veamos cómo cerraron ayer los mercados. El S&P Merval cerró ayer con una caída del 1,6%. Fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas en torno al 3% para Bioceres y caídas de hasta casi 2% para Globant. Los bonos en dólares operaron con verdes muy leves, cercanos al 0%. El dólar blue cerró en 1.530 pesos, el MEP en 1.486 y el contado con liqui en 1.523 pesos. El dólar mayorista quedó en 1.457 pesos y el minorista en 1.475. En materia de tasas, el Boncap a febrero cerró en 41% anual y la caución a 3 días en 29,8%. El riesgo país, por su parte, como mencionábamos, en 571 puntos. Expreso financiero. Y escuchemos ahora el último expreso financiero del año con Pablo Sánchez del broker Nex, que nos va a contar qué pasó ayer con las cauciones y demás tasas cortas en la última rueda del año. Lo que vimos en los últimos días, sobre todo desde mitad de diciembre, fue un incremento en el nivel de las tasas interbancarias, como así también de mercado, y sobre todo un incremento en la volatilidad de las mismas. Asociamos esto principalmente a factores estacionales, muchos de los cuales terminarán su efecto a fin de mes, y por lo tanto lo que quedará a partir de 2026 será un salto en el nivel, pero no una volatilidad como la que observamos en el último tiempo. Esto se pudo ver reflejado también en la demanda de cobertura de tasa en el cierre del futuro de caución de diciembre. Para 2026 queremos que el tramo más corto de la curva de LECAPS va a ser el termómetro del nivel de tasas en el que el central va a estar cómodo operando, dado que, como anunció la autoridad monetaria, va a setear un nivel sobre la curva de corto plazo de LECAPS para proveer liquidez, como así también para absorberla. En tanto, la nominalidad no baje del 2%
el Banco Central tendrá incentivos a mantener una tasa de interés real positiva en el muy corto plazo para desincentivar la demanda de divisas en un nuevo esquema en donde la autoridad monetaria será un demandante neto de reservas de cara a los próximos meses. La frase del día. Cerramos el 2025 con la frase del día de ayer, que fue del jefe de gabinete Manuel Adorni, con un anuncio respecto de uno de los temas que más golpearon al gobierno este año. La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Recordemos que en noviembre Españolo y su defensa argumentaron que los audios de la causa de la Andis son falsos y han pedido la nulidad de la causa. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Dil. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Dil es diferente, es nativo en IA, siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50,000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en del.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.